Y aquí estamos con Nahuel Sosa para hablar del hiperindividualismo. Y seguramente, Nahuel, muchísimo para contarnos, ¿no? Bueno, así es. Ahora vamos a ver cuando en las placas nosotros decimos hiperindividualismo a una conducta que se va acentuando y que justamente tiene que ver con esta idea de pensar que el neoliberalismo es un proyecto económico, pero fundamentalmente es un proyecto cultural. Es decir, para poder aplicar esas políticas económicas necesita generar determinados consensos sociales. El viernes pasado habíamos hablado del poder financiero y los bancos. Hoy vamos a hablar de cómo hace el poder financiero para construir esta cultura SEO o la SEOcracia, como muchas veces hemos hablado. Sí. Y el hiperindividualismo es pensar solamente en el aquí y ahora. No hay un presente y el futuro solamente es incertidumbre. Emprendedurismo es una de las grandes promesas que prometen, ¿no? Decir, bueno, si uno es con un poquito de esfuerzo, con audacia, emprendedor, puede llegar a ¿qué? A la meritocracia. Este es uno de los grandes conceptos que está el hiperindividualismo, la meritocracia. El gran problema es que la meritocracia, si no hay condiciones de igualdad, es una ilusión, porque no es cierto que llega el que tiene mayor esfuerzo. Otra de las grandes ideas que nos proponen desde esta cultura SEO es la idea de que hay que ser creativos, que hay que autorrealizarse. Pero el gran problema es que esa autorrealización muchas veces se transforma en autoexplotación y en precarización. Entonces hay una idea muy cínica de la creatividad que no tiene que ver con la idea de realizarse uno mismo y poder aportar lo mejor, sino que la creatividad como un sinónimo de explotarse a uno mismo. Sí. Vamos a ver la siguiente placa. ¿Por qué me interesa también remarcarte este concepto de meritocracia? Porque la meritocracia es, podemos decir, es la base en la cual se sostiene la desigualdad que plantean. ¿Qué otras características tiene la cultura SEO? Promesa aspiracional. El héroe siempre es individual. Hago hincapié en esto de la incertidumbre, porque al principio Antonio decía la idea de los populismos, ¿no? Entonces siempre desde la cultura SEO se va a buscar poner a los populismos como si fuesen irracionales, como si fuesen el pasado, sí, y ellos son el futuro. Pero el gran problema es que ese futuro de incertidumbre, el futuro no es la incertidumbre, el futuro no es lo inesperado, el futuro es una construcción colectiva. Se puede tener derecho a tener futuro. Entonces, una segunda cuestión, transforma a los ciudadanos ¿en qué? En consumidores. Vale más el tener que el ser. Vos no valés por lo que sos, sí, sino valés por lo que vos tenés. Nahuel, sí, es muy interesante todo lo que estás contando. La verdad que no tiene desperdicio. Venía tratando de no interrumpirte. Decime. Hacemos el punto acá y ahora seguimos tranquilos, porque cada cosa que contás me recuerda momentos muy recientes vividos en la República Argentina, ¿no? Cuando hablábamos de la meritocracia, incluso la incertidumbre, este concepto de vivir en la incertidumbre y disfrutarla como si eso fuera un mérito y como si eso se le pudiera decir a alguien que, por ejemplo, hoy más que nunca está en su casa sin poder salir a trabajar, a hacer una changa, sin saber si va a cobrar su salario. Bueno, el egoísmo también entra ahí de una manera muy fuerte. La verdad es que todo esto lo vivimos hace muy, pero muy poco tiempo, ¿no? Y vos decías, hay que instalar un discurso y lograr que ese discurso penetre también, ¿no? Bueno, también hablamos del rol de los medios de comunicación y cómo juegan también en esto, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿no? Porque todas estas cosas las hemos vivido todos y hace muy pero muy poco. Esto de mirar para al lado y cuando nos sacan la posibilidad de consumo, que es algo que también va a ser muy interesante porque nos ha pasado este último mes y muchos probablemente no reflexionaron sobre eso. Decíamos con las chicas el otro día, bueno, pagar para que te den algo cuando algunos hace mucho que no van a comprar nada, no salen directamente de su casa, tal vez han comprado algo por internet, pero ¿dónde queda el consumo cuando te das cuenta que también podés vivir sin eso, o por lo menos es una experiencia que vale la pena analizar, ¿no? Sobre todo en este momento. Mira, me parece muy interesante, Daniela, pensar que consumo no es lo mismo que consumismo. ¿Sí? Claro, una cosa es el consumo legítimo que cualquier persona puede aspirar a tener. Sí. Y otra cosa es el consumismo como el único modelo de vida, como la idea del éxito. Sí. Esa es la distinción. Y esto va con los dos puntos últimos, que es, promueve un individualismo popular. ¿Qué quiere decir? Que no solo promueve su cultura como una cultura para las élites, sino que también promueve que, y esto es algo que pasó sobre todo en el gobierno de Cambiemos, se promueve que desde las élites se construya, se imita, se reproduzca esa conducta en los sectores populares. Esto lo trabaja muy bien Paula Canelos en su libro Cambiamos. Después, esto también me parece muy interesante, dice, confunde hiperindividualismo con individualidad. Uno puede decir, bueno, pero es parecido la idea de individualidad y la idea de individualismo. No. Una cosa es la individualidad,
la percepción que tenemos nosotros, las identidades de género que cada uno asume, nuestro derecho a la intimidad, la singularidad, en ese sentido, en el sentido... El ser individuo. El ser individuo, en Claro. el buen sentido. El ser individuo se realiza también con otros individuos. Y otra cosa muy distinta es el hiperindividualismo como una práctica egoísta e insensible. Te voy a mostrar unas frases que nos pueden ayudar un poco a poder pensar. La primera es la del cantante Woz. Sí. No sé si te gusta, pero bueno, es un cantante que en una de sus frases, ¿no? En su tema Canguro, pero dice, sí. Y es muy interesante todo lo que dice. Tiene una lírica, la verdad que es muy interesante para seguirla. Dice, y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Claro. Acá volvemos a esta idea de la meritocracia. Si no hay igualdad de oportunidades, no es meritocracia, pero además, ¿sabes es qué, privilegio. Nahuel? Y mira, pues vos tenés ahora otra frase, ¿no? Para cerrar, Bueno, te lo agrego ahora. Durante mucho tiempo, o durante un tiempo, bueno, depende para quién, nos intentaban hacer entrar a fuego este concepto de la meritocracia y muchos veían como un valor no tener un Estado que te ayude, sino que eso era algo absolutamente negativo. Pero en paralelo, no se planteaba como algo negativo que una persona hubiera tenido todo al alcance de la mano durante toda su vida. De hecho, el propio expresidente de la Nación era una persona que venía desde el día uno de una familia adinerada, ¿no? Y eso en ningún momento se tocaba, ni se discutía, ni se debatía como algo negativo. Pero sin embargo, es decir, había una especie de regla de meritocracia o un valor para los demás, ¿no? Pero desde quienes bajaban ese discurso, en realidad nunca se evaluaba, que en sus propias experiencias habían tenido una vida relativamente fácil comparada con otras, ¿no? O muy fácil según el caso. Sí, aparte vos déjame decir dos cositas, que es muy contradictorio de las élites. Las élites por lo general son las que menos se esfuerzan, eso por un lado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que las élites viven del Estado también. Claro. Sea a través de distintos negocios o subsidios, pero quiere decir, esa idea de pensar que solo el Estado... ¿no? Así, por ejemplo, y bueno, ya muchos más. Y mira, y te dejo esta frase para cerrar, que es de Tomás Piketty, que bueno, es uno de los economistas hoy internacionales más importantes, acaba de sacar también El Capital del siglo XXI, y plantea la idea del impuesto a las grandes fortunas, que es un tema que está en debate también en nuestro país. Dice, la desigualdad contemporánea se sostiene en que quienes tienen patrimonio, ¿sí? Siempre van a tener una ventaja irreversible frente a los que solo cuentan con su entusiasmo emprendedor. Volviendo a lo que decíamos en la primera placa, cuando te decían ponete una cervecería artesanal, ponete un parripollo, el entusiasmo emprendedor, si no va acompañado de una cantidad de políticas públicas, siempre va a estar en desventaja con quien estamos hablando de patrimonios de los súper ricos, es decir, de las grandes riquezas. Las grandes riquezas que ahora se están cuestionando, por ejemplo, bueno, me corrijo, no las grandes riquezas, sino la posibilidad que tengan ante una situación como esta de emergencia, bueno, absolutamente excepcional, de aportar pagando un impuesto también excepcional a su fortuna, no a sus empresas, sino a su dinero ahorrado, digamos, a lo largo de toda su vida. Es un momento, decíamos antes, muy interesante para discutir una gran cantidad de cosas, ¿no? Y ya ahora, pues después a veces la gente se olvida, ¿no? De lo que quería en el momento de la emergencia, lo que necesitaba o eso que lo llevó a estar más cerca de los afectos, de los valores, de lo más importante, ¿no? Después todos nos olvidamos. Totalmente, Daniela. Comparto 100%. Bueno, lo charlaremos seguramente el viernes próximo. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Está bien, Skype.